Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración financiera. Hoy ponemos bajo la lupa a la compañía industrial El Volcán S.A. y sus filiales. Vamos a usar como guía su propio análisis razonado, el de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. Exacto, una fuente directa de la compañía. La misión es clara: desentrañar las cifras clave, entender qué nos dicen sobre la salud actual de la empresa, su desempeño reciente y qué podemos vislumbrar sobre riesgos y tendencias futuras. Un análisis completo, digamos. Y para empezar, un dato que llama la atención de inmediato, ¿no? El EBITDA, esa medida de ganancias operativas antes de, varios descuentos. Sí, intereses, impuestos, depreciación, amortización. El famoso EBITDA. Ese mismo. Subió un 6% respecto al año anterior, lo cual suena bien. Pero, y aquí viene lo interesante, la utilidad neta, la línea final, La ganancia pura y dura. cayó un 8%. O sea, EBITDA para arriba, utilidad para abajo. Ok, analicemos a fondo qué hay detrás de esta aparente contradicción. Me parece perfecto. Arranquemos con el panorama general. Primer semestre de 2025 versus el mismo periodo de 2024. Los ingresos por ventas. Llegaron a 71.042 millones de pesos. Ajá, Eso es un aumento, ¿verdad? Del 5,1% comparado con 2024. correcto. Un 5,1%. Y el informe detalla que esto se debió principalmente a un mayor volumen de ventas en yesos y aislantes, y también mejores precios unitarios en varias líneas importantes. Parece un buen inicio, ¿no? Sí, en la superficie es un buen inicio en ventas. Pero claro, la historia completa requiere mirar los costos, porque los costos de venta también subieron. ¿Cuánto subieron? Un 5,5%. O sea, casi a la par que los ingresos, un poquito más incluso. Ah, mira tú. ¿Y por qué? Bueno, el análisis de la empresa apunta a factores como insumos importados más caros. Clásico. Sí, el efecto del tipo de cambio sobre esos insumos, que no ayuda, y también el costo de la energía. Esta presión en los costos es clave para entender por qué ese aumento en ventas no se tradujo, digamos, directamente en una mayor ganancia final. Entendido. Y eso nos lleva de vuelta al EBITDA. Mencionamos que alcanzó los 9.546 millones. Sí, ese 6% más que en 2024. Un número positivo, sin duda. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esa caída en la utilidad neta, si el EBITDA subió? Bueno, aquí es donde se complica un poco el panorama financiero. La utilidad neta consolidada se quedó en 7.609 millones. Que es un 8% menos que los 8.273 del primer semestre de 2024. Exactamente, un 8% menos. Y el propio informe desglosa las razones. Primero, un resultado operacional que, a pesar del mayor EBITDA, fue ligeramente menor. Un menos 3.4%. ¿Y eso por qué? Si el margen bruto mejoró un poco, ¿no? Sí, pero otros gastos operativos crecieron más rápido. Y además hubo un golpe importante por el lado no operacional. A ver. Menores ingresos financieros, un 27,9% menos. Esto por la caída en las tasas de interés que afectó lo que ganaban con la caja que tienen invertida. Ah, claro, las tasas han bajado. Y también influyó un menor resultado de las empresas coligadas, un 4,5% menos de aporte. Hubo un pequeño alivio por el lado de los impuestos, que fueron menores. Algo es algo. Sí, pero no fue suficiente para compensar todo lo demás. Este contraste entre EBITDA y utilidad neta realmente subraya cómo factores financieros y de inversiones pueden impactar fuerte la rentabilidad final, más allá de la operación pura del negocio. Muy claro. Pasemos entonces a la foto financiera de la compañía, el balance general. ¿Cómo se ve la estructura de activos y pasivos a junio de 2025 si la comparamos con diciembre de 2024? Dale, miremos el balance. Los activos totales se mantuvieron muy estables. Una disminución mínima del 0,3%. Casi nada. Pero dentro de esa estabilidad sí hubo movimientos interesantes, ¿no? Así es, si miramos los activos corrientes, los de corto plazo, ahí sí hubo una baja más notoria. Sí, del 2,2%. Unos 1.739 millones menos. Y el reporte lo atribuye principalmente a una disminución del efectivo disponible. El efectivo. Y eso conecta directamente con algo que seguro vamos a mencionar más, el pago de dividendos.
Exacto. Pagaron uno provisorio en enero y el definitivo en mayo. Eso saca caja. Claro. También bajaron un poco las cuentas por cobrar comerciales. Pero, curiosamente, esto se compensó en parte con un aumento en los inventarios. Un punto al que volveremos, me parece. Definitivamente. Mientras tanto, en los activos no corrientes, los de largo plazo, la cosa fue al revés. Un leve aumento del 0,2%. Unos MMS 599 más. ¿Y qué movió la aguja ahí? Principalmente un incremento en el valor de las inversiones en asociadas, MMS 2.655 más. Esto refleja las utilidades que generaron esas empresas y también, ojo, efectos favorables del tipo de cambio en esas inversiones. Bien. Sin embargo, este aumento fue casi totalmente neutralizado por la depreciación de propiedades, planta y equipo. La depreciación del periodo fue mayor que las nuevas inversiones que hicieron. Entendido. Ok, eso cubre los activos. Pero la foto no está completa sin ver qué debe la compañía. Miremos los pasivos. Vamos a los pasivos. Y aquí hay una cifra que salta a la vista. Los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo. Disminuyeron un 18.8%. ¡Wow! Es una baja importante. Sí, son casi 4.513 menos. Según el análisis, las razones principales son menores cuentas por pagar comerciales, lo que podría sugerir que compraron menos insumos o negociaron mejor. O simplemente pagaron más rápido. Podría ser. Y también menores otros pasivos no financieros, que de nuevo parece estar vinculado al pago de dividendos que ya había impactado la caja. Todo se conecta. En contraste, los pasivos no corrientes, la deuda de largo plazo, aumentaron un 1.7%, unos 1.674 más. ¿Y eso por qué? La causa principal identificada es la corrección monetaria de las obligaciones financieras, específicamente los bonos que tienen emitidos en UF, la Unidad de Fomento Chilena. Ah, la inflación, claro. Exacto. Como la UF se ajusta por inflación, el valor contable de esa deuda sube. Es un efecto típico en economías con indexación como la chilena. Tiene sentido. Y cerrando el balance, el patrimonio total tuvo un ligero aumento del 0,6%, unos MMs 1.699 más. ¿Impulsado por las ganancias? Básicamente sí. Se explica por las utilidades netas generadas en el semestre, esos MM 7.609 que mencionamos, aunque parte de ese aumento fue contrarrestado porque constituyeron una provisión para futuros pagos de dividendos. Ah, ok. Entonces, poniendo todas las piezas juntas del balance, ¿qué vemos? Una estructura financiera que, aunque estable en el total, muestra una gestión activa. Reducción fuerte de deuda a corto plazo. Un ligero aumento del patrimonio gracias a las ganancias retenidas, después de provisionar dividendos, y un incremento en la deuda de largo plazo, sobre todo por el efecto UFE. Fascinante cómo se conectan las distintas partes, de verdad. Ahora, traduzcamos esta situación del balance a algunos indicadores clave de salud financiera. ¿Te parece si nos enfocamos en los que mostraron cambios más significativos entre diciembre 2024 y junio 2025? Perfecto. Empecemos por la liquidez, quizás la capacidad de pago a corto plazo. Dale, aquí los números son bastante positivos, ¿no? La razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente. La clásica. Saltó de 3,3 a 3,9 veces. Y la razón ácida, que es más exigente porque saca los inventarios del activo corriente. La prueba ácida, sí. También mejoró. Pasó de 1,9 a 2,1 veces. En términos simples, ¿qué nos dice esto? Bueno, básicamente que la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos mejoró considerablemente. Tienen más colchón. Y la clave, como vimos al analizar el balance, fue esa fuerte caída de los pasivos corrientes, ¿no? Del 18.8%. Exacto. Esa caída fue mucho mayor que la ligera baja de los activos corrientes, que fue solo del 2.2%. Eso mejora el ratio automáticamente. Clarísimo. Ahora pasemos al nivel de endeudamiento. Endeudamiento. La razón de endeudamiento, o sea, pasivo total sobre patrimonio. Esa misma. Bajó ligeramente de 43.1% a 41.8%. Una mejora modesta, pero va en la dirección correcta. Sí, impulsada principalmente por esa reducción de pasivos corrientes que comentamos. Pero quizás lo más revelador aquí, fíjate, es el cambio en la composición de la deuda. A ver, ¿cómo cambió? La proporción de deuda a corto plazo sobre el total de pasivos disminuyó,
pasó del 19.2% al 16%. O sea, menos presión inmediata. Exacto. Y por contrapartida, la proporción de deuda a largo plazo aumentó del 80,8% al 84,0%. Esto sugiere una estrategia consciente de reperfilar la deuda hacia plazos más largos. Interesante movida. Buena observación. ¿Y qué hay de la capacidad para cubrir los gastos financieros? ¿La cobertura? La cobertura de costos financieros mide cuántas veces las ganancias antes de intereses e impuestos, el EBIT, cubren esos gastos. ¿Cómo anduvo eso? También mejoró. Pasó de 11,1 a 12,7 veces si lo calculamos sobre los últimos 12 meses. Es una señal positiva. Indica que la empresa genera más ganancias operativas por cada peso de gasto financiero. Ok, bien por ahí. Ahora, un indicador que requiere un poquito más de análisis es el de actividad, específicamente el manejo de inventarios. Ah, sí, lo mencionamos antes. ¿Qué pasó ahí? Comparando el primer semestre de 2025 con el de 2024, la rotación de inventarios bajó un poco, de 3.5 a 3.2. Y consistentemente, la permanencia de inventarios, o sea, cuánto tiempo en promedio se queda el inventario en bodega antes de venderse, Subió. subió de 8.5 a 9.3, probablemente meses por la magnitud del número. Esto sí plantea una pregunta, ¿no? ¿Se está moviendo el inventario un poco más lento? Podría ser, recordando que vimos un aumento de inventarios en el balance y que las ventas por línea de producto fueron dispares. Quizás hay una conexión ahí. Es muy probable. Podría ser que algunas líneas se muevan bien, pero otras se están acumulando un poco. Es algo para seguir de cerca en los próximos reportes. De acuerdo. Y para cerrar los indicadores, uno de valor patrimonial. El valor libro por acción. ¿Hubo cambios? Registró un pequeño aumento. Pasó de 3.880 pesos chilenos a 3.902 pesos entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Sube un poquito. Ok. Volvamos un instante a profundizar en el estado de resultados, porque allí se explican mejor algunas de las dinámicas que impactaron la utilidad final. Mencionamos que el resultado operacional bajó levemente, un 3.4%. Sí. Aunque el margen bruto mejoró un poco, el informe detalla que los otros costos y gastos de operación crecieron un 5.6%, más que las ventas, y eso explica esa leve contracción operativa. Entiendo. Pero la caída más significativa, la del 11.6% en el resultado antes de impuestos, vino de factores no operacionales, recapitulando los impactos principales que ya asomamos. A ver, recordemos. Menores ingresos financieros por la baja de tasas, MMS 349 menos. Mayores costos financieros por los intereses de los bonos en UF, MMS 37 más. Un efecto negativo en diferencias de cambio, $87 de impacto adverso respecto al año anterior. Mayor gasto por unidad de reajuste, que es esa corrección monetaria de los pasivos en UF, MM143 más. La inflación de nuevo. Exacto. Y finalmente, el menor resultado de las empresas coligadas, MM251 menos, que es una caída del 4,5%. Todos esos factores sumados explican la caída antes de impuestos. Detengámonos un momento en ese resultado de las coligadas. Una baja total de MM251 pesos puede ocultar realidades muy distintas por debajo, ¿no? Totalmente. Y el informe da detalles fascinantes sobre eso. Fíjate que la principal contribución negativa vino de Placo de Brasil. Brasil. Sí. La utilidad que aportó cayó un 22,6%. Son MM731 menos. Y la razón que dan son mayores costos de insumos clave allá, como papel y yeso. Ah, ok. Fiberglass Colombia también tuvo una baja importante, del 40%. $300 menos de aporte. O sea, dos mercados importantes a la baja. Pero, ojo, el panorama no fue uniformemente negativo. Hubo un vuelco espectacular en Saint-Gobain Placo Argentina. ¿Argentina? Sí, pasó de generar pérdidas el año pasado a generar ganancias este semestre. Sumó MM667 más respecto al año anterior. Un cambio de plus 119,8%. Impresionante. Y Saint-Gobain PPC Perú también mostró crecimiento. Aportó un 12,8% más, unos MM110 más. ¡Qué mezcla tan interesante! Exacto. Esto ilustra perfectamente el valor y también los riesgos de la diversificación geográfica. Mientras unos mercados sufren, otros pueden compensar. Aunque en este semestre en particular, el balance neto de todas las coligadas fue negativo para Volcán. Es una dinámica compleja, sin duda. Ahora, sigamos la pista del dinero. El flujo de efectivo.
¿Cómo se movió la caja en este primer semestre de 2025 comparado con el de 2024? El flujo de caja, fundamental. El saldo final de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2025 terminó siendo un 20,4% superior al de junio de 2024. Llegó a 17,632. O sea, terminaron con más caja que el año pasado en la misma fecha. Interesante. ¿Y cómo se llegó a eso? Veamos los componentes. Primero, el flujo de operación, el dinero generado por el negocio principal. Fue positivo y mejoró un 18,7% respecto a 2024. Aportó 3,780 netos. O sea, 596 más que el año anterior. Eso es bueno. Sí, el informe atribuye esto a una mejor gestión de cobranza a clientes y a menores pagos de impuestos durante el periodo, aunque como contrapartida se pagó más a proveedores. Pero el neto fue mejor, una señal saludable de generación de caja operativa. De acuerdo. ¿Y el flujo de inversión? Aquí la diferencia es abismal. En 2025, la salida neta de efectivo por inversiones fue mínima, solo 133. ¿Solo 133 millones? Sí. Compara eso con una salida de 8,662 en el mismo periodo de 2024. ¡Wow! Una diferencia enorme. ¿Qué pasó? La explicación es un evento extraordinario en 2024. La compra del 45% de la sociedad Urumix. Una inversión grande que no se repitió este año. Ah, claro. Eso explica casi todo. Al no repetirse esa inversión, el flujo de 2025 se ve radicalmente distinto. Exacto. Una disminución del 98,5% en el uso de fondos para inversión. O sea, 8,528 menos que salieron. Además, este año recibieron más dividendos de las coligadas. Mencionan Perú, Colombia y Weber Chile, lo que también ayudó a mejorar este flujo en 1,776. Entendido. Una diferencia enorme, pero explicada por ese evento puntual de 2024. Correcto. Y para completar el cuadro, el flujo de financiamiento. Aquí vemos una mayor salida neta de efectivo. Más salida. Sí, 8,146 negativos, lo que representa un 69,3% más de salida que en 2024. Salieron 3,335 más este año. ¿Y la razón principal? Nos resulta familiar a estas alturas: los mayores pagos de dividendos a los accionistas. Ah, los dividendos de nuevo. Sí, el dividendo provisorio de enero 2025 más el definitivo de mayo 2025 sumaron un monto mayor que los dividendos que se pagaron en la primera mitad de 2024. Así que más caja generada por operación, mucha menos caja usada en inversión por el efecto Urumix, pero más caja destinada a dividendos. Y el resultado neto fue un aumento del efectivo final. Cuadro completo del flujo de caja. Ahora, habiendo recorrido los números, me parece crucial entender cómo la compañía percibe y gestiona los riesgos asociados a su negocio. El análisis razonado suele dedicar una sección importante a esto. Así es, identifican varios frentes de riesgo. Empecemos por el riesgo de mercado. El contexto donde operan. Claro, admiten ser sensibles a los ciclos económicos, sobre todo los que afectan a la construcción y al sector inmobiliario. Factores como tasas de interés, empleo, confianza general, todo eso les pega. Lógico. Además, enfrentan competencia directa de productos similares, tanto nacionales como importados, y también de soluciones constructivas alternativas. Mencionan explícitamente madera, ladrillos, hormigón celular. La competencia es amplia. Pero aquí viene un ángulo interesante en su estrategia. Ven la diversificación de productos como una defensa. Y ofrecen un dato potente. Estiman que el mercado total de materiales de construcción en Chile supera los 7,000 millones de dólares anuales. Es un mercado enorme. Y dicen que su participación actual es baja, alrededor del 2%. Lejos de verlo como una debilidad, lo plantean como una gran oportunidad para crecer y ampliar su portafolio. Buscan mitigar así la dependencia de un solo segmento o producto. Interesante enfoque. Ver la baja participación como una oportunidad de diversificación. Luego está el riesgo ambiental, ¿no? Sí, operando en minería, porque extraen yeso, y en industria, la normativa ambiental es un factor crítico. Sin duda.
Para gestionarlo, destacan su sistema integrado de gestión. Tienen certificaciones bajo múltiples normas ISO relevantes. Calidad 9001, Seguridad y Salud 4501, Ambiental 14001 y Eficiencia Energética 50001. Afirman tener programas y matrices para asegurar el cumplimiento y evaluar impactos. Claramente, es un área donde buscan mostrar solidez y control. Es fundamental en ese sector. Y el riesgo político y regulatorio. También lo abordan, son conscientes de que cambios en impuestos, políticas monetarias, regulaciones laborales o ambientales pueden afectar sus resultados. Y no solo en Chile, sino también en los países donde tienen inversiones importantes. Argentina, Colombia, Brasil, Perú y ahora Uruguay con esa compra de Euromix. La exposición internacional. Exacto. Mencionan de forma directa las reformas tributarias recientes o en discusión en varios de estos países, como Chile, Colombia, Brasil. Y también la persistente inestabilidad económica en Argentina, como factores que están monitoreando constantemente. Normal que estén atentos a eso. Y por supuesto, los riesgos financieros. Suelen detallarlos bastante. Sí, los desglosan en varias categorías. Primero, el riesgo cambiario. El dólar, la moneda extranjera. Claro, tienen exposición por importar insumos y por exportar. Aunque las exportaciones son menores, dicen que cerca del 3.5% de las ventas, principalmente en dólares. También por activos y pasivos en moneda extranjera, aunque su moneda funcional sea el peso chileno, CLP. Dan el detalle de la composición de sus cuentas por cobrar y pagar. Mucha exposición. Bueno, predomina el CLP, pero hay porcentajes relevantes en dólar. Un 13.4% de las cuentas por cobrar y casi un 30%, 29.6%, de las cuentas por pagar estaban en dólares a junio de 2025. No es menor esa exposición en las cuentas por pagar. Luego, el riesgo de crédito. ¿Qué pasa si los clientes no pagan? ¿Cómo lo ven? Lo consideran bajo. Dicen que más del 80% de sus ventas son a grandes distribuidores. Y además, cuentan con seguros de crédito que cubren el 100% de la línea asignada a clientes, con una aseguradora de alta calificación, AA-. Parecen tenerlo bien cubierto por ese lado. Suena bastante sólido, sí. Tasas de interés. El riesgo de tasas de interés. Indican que el principal riesgo está en los activos, o sea, en la rentabilidad que obtienen de los excedentes de caja que invierten. Por el lado de las inversiones, no tanto de la deuda. Exacto, porque su deuda principal, el bono Serie A, está a tasa fija, 1.6% más UF. Así que están cubiertos de las fluctuaciones de tasas, aunque sí les pega la inflación vía UF, como ya vimos. Entendido. ¿Y la liquidez? El riesgo de liquidez, tener caja para pagar las cuentas. Lo gestionan combinando el flujo operativo que generan, líneas de crédito bancarias que tienen disponibles y una administración que describen como conservadora de los excedentes de caja. ¿Invierten esos excedentes? Sí, describan una política de inversión enfocada en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez. Mencionan depósitos a plazo, fondos mutuos, bonos corporativos o bancarios bien calificados. Y diversificando entre distintas instituciones financieras. Parecen tener una política clara ahí. Bien estructurado el manejo de riesgos financieros, al parecer. Para ir cerrando, miremos las tendencias y perspectivas que comparte el informe. En cuanto a volúmenes de venta físicos del primer semestre 2025 versus 2024, ¿cómo anduvo la cosa por producto? Veamos esos volúmenes. El comportamiento fue mixto. La línea de yesos Volcanita, que es muy importante para ellos, subió apenas un 0.7%, casi plano. Ok. Mientras que Fibrocementos tuvo una caída relevante, menos 10.8%. Una caída fuerte ahí. Pero por otro lado, la línea de aislantes termoacústicos mostró un fuerte crecimiento, plus 24.6%. Un salto importante en aislantes. Sí. Es interesante comparar esto con las caídas generalizadas que tuvieron estas mismas líneas el año anterior, en 2024 comparado con 2023. Parece que la recuperación, donde la hay, es bastante desigual entre las distintas familias de productos. No todo sube parejo. Una recuperación heterogénea, digamos. Y el informe también recoge proyecciones para el sector construcción en general, ¿verdad? Usualmente citan a la Cámara Chilena de la Construcción, la CCC. Exacto.
¿Y qué dicen esas proyecciones para 2025? Bueno, anticipan un crecimiento de la inversión total en construcción de entre 3% y 5% para todo el año 2025. Si esto se cumple, marcaría el fin de 2 años seguidos de contracción del sector. O sea, una señal alentadora en términos generales para el sector. Después de 2 años malos, volver a crecer. Sí, es una buena noticia macro para ellos. Sin embargo, y aquí está el matiz clave, la CCC proyecta un crecimiento muy desigual dentro del sector. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Se espera que el gran impulsor sea la inversión en infraestructura, impulsada sobre todo por proyectos de minería y energía. Ahí proyectan un crecimiento del plus 5%. Fuerte en infraestructura. Pero por otro lado, el mercado inmobiliario, especialmente el de vivienda, seguiría bastante más lento. La proyección de crecimiento ahí es de solo plus 2%. Mucho más bajo. Y muy dependiente del gasto público. Mencionan subsidios como el de S49. Entonces, conectando esto con Volcán, el escenario que se dibuja es mixto. Claro, porque ellos venden a ambos segmentos, ¿no? Exacto. La fortaleza esperada en infraestructura podría tirar de algunas de sus líneas de producto, quizás las más industriales o estructurales, mientras que la debilidad relativa en vivienda podría afectar otras, como las terminaciones. Su estrategia de diversificación de productos parece ser fundamental para navegar este panorama heterogéneo que se anticipa. Tiene todo el sentido. Bien, hemos recorrido bastante terreno. Hagamos una síntesis rápida, ¿te parece? Me parece bien. Resumamos los puntos clave. Vimos que CIA Industrial El Volcán mostró un aumento en ventas y también en EBITDA en la primera mitad de 2025. Eso por el lado positivo. Pero la utilidad neta se vio presionada a la baja, y las razones fueron una mezcla de mayores costos operativos que crecieron casi a la par de las ventas. Factores financieros adversos como menores tasas de interés afectando sus inversiones. Y también un resultado neto negativo de sus inversiones en las empresas coligadas, a pesar de la diversificación geográfica que tienen. Brasil y Colombia bajaron, aunque Argentina sorprendió positivamente. Financieramente, vimos que la compañía fortaleció notablemente su posición de liquidez a corto plazo, lo cual es bueno. Sí, mejoraron los ratios de liquidez. Y redujo ligeramente su endeudamiento total mientras parece haber extendido los plazos de parte de su deuda, cambiando el mix hacia el largo plazo. Una gestión activa de pasivos, sí. Reconocen y gestionan activamente un abanico de riesgos, mercado, ambientales, regulatorios, financieros, y apuestan fuerte por la diversificación de productos como motor de crecimiento futuro, viendo incluso su actual baja participación de mercado como una oportunidad. Correcto. Los volúmenes de venta muestran esa recuperación desigual que comentamos. Yesos casi planos, fibrocementos a la baja, pero aislantes con fuerte crecimiento. Una mezcla. Y las perspectivas para el sector construcción en Chile apuntan a un crecimiento general en 2025, sí, pero liderado claramente por infraestructura más que por vivienda. Ese es el panorama general. Entonces, ¿cuál es la historia que emerge de todo esto? Parece ser la de una empresa navegando un entorno complejo, sin duda, con presiones de costos y vientos financieros en contra. Que no son menores. Pero que exhibe resiliencia operativa, apoyada en su posición de mercado y en esa diversificación. Lo crucial aquí es ver cómo Volcán está jugando, quizás a la defensiva en costos y finanzas, pero buscando la ofensiva en diversificación y crecimiento. Apostando a que esa variedad de productos le permitirá navegar un mercado de construcción que, sí, crecerá, pero de forma muy desigual. Quizás esté bien posicionada para capturar ese repunte esperado en infraestructura, ¿no? Podría ser. Y eso nos deja con una reflexión final quizás. Dada esa fortaleza proyectada en infraestructura, que parece clara, frente a la debilidad relativa del mercado de vivienda, y considerando la mezcla actual de productos de Volcán, con fuerte presencia en yesos, volcanita, fibrocementos, aislantes, ¿cómo podría la compañía necesitar ajustar su enfoque? Ajustar su estrategia, dices tú. Sí, su mix de ventas, o incluso su desarrollo de nuevos productos en los próximos meses. ¿Cómo pueden capitalizar de la mejor manera las oportunidades que presenta esta recuperación tan asimétrica del mercado de la construcción? Es una pregunta clave, creo yo. Una pregunta muy pertinente. Y la respuesta seguramente habrá que buscarla en sus próximos resultados y comunicaciones. Es algo para seguir observando de cerca. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en esta detallada exploración de los resultados de Volcán. Ha sido muy revelador. Un placer como siempre. Un placer como siempre.